El rugido ensordecía el Coliseo. No solo el bramido de las fieras, sino el clamor sediento de 50.000 gargantas que se alzaban como una sola voz hambrienta, exigiendo sangre, exigiendo espectáculo, exigiendo que aquel hombre enclenque y de cabellos canosos cediera por fin a la presión del imperio que dominaba el mundo conocido. El olor acre de la arena mezclada con el sudor de los gladiadores muertos en combates anteriores subía por las narices como incienso profano, mientras el sol del mediodía de Roma castigaba sin piedad las piedras blancas de las gradas, convirtiendo cada escalón en brasas que ardían a través de las sandalias de los espectadores. Allí, en el centro de la arena, sus manos temblaban, no de miedo, sino de una expectación mística que trascendía cualquier terror humano. Sus rodillas, ya castigadas por años de oraciones en celdas húmedas y frías, tocaban la arena caliente como si fuera el altar más sagrado que jamás hubiera conocido. El hierro de las cadenas que lo retenían había dejado marcas violáceas en sus muñecas, pero eran heridas que él llevaba como condecoraciones de una guerra espiritual que ningún emperador podría comprender. A pesar de todo, su fe no vaciló. Pero ¿cómo llega un hombre a este momento supremo de prueba? ¿Cómo alguien que un día fue niño, jugando en las polvorientas calles de Antioquía, se encuentra ahora en el epicentro del imperio más grande de la tierra, a punto de convertirse en mártir de una fe que Roma consideraba subversiva y peligrosa? El nombre de Ignacio resonaba en las comunidades cristianas de Oriente como un susurro de esperanza. Nacido cuando el emperador Vespasiano aún consolidaba su poder tras los horrores de la guerra civil, creció en una Antioquía donde las culturas griega, romana y oriental se mezclaban como especias en un bullicioso mercado. Su infancia transcurrió entre el perfume de mirra que llegaba en caravanas desde Siria y el tintineo de las monedas romanas que circulaban por los bazares. Era un niño de ojos profundos, de esos que parecen guardar secretos ancestrales, hijo de una familia de artesanos que trabajaba el cuero para los soldados romanos que patrullaban las fronteras orientales del imperio. Su padre, Teófilo, hombre de manos callosas y temperamento apacible, le enseñó desde muy temprano que la verdadera fuerza no residía en los músculos, sino en la capacidad de mantener la dignidad, incluso cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. A los 15 años, Ignacio escuchó por primera vez la historia de Cristo crucificado. La noticia le llegó a través de un comerciante judío que había pasado por Jerusalén pocos meses después de la crucifixión. Aquel hombre hablaba con mezcla de asombro y terror de un rabí que decía ser hijo de Dios, que había sanado ciegos y leprosos, y que, aún condenado a morir en una cruz, había perdonado a sus verdugos. Había algo en ese relato que resonó en lo más profundo del alma del joven Ignacio, como el eco de una verdad que siempre había intuido pero nunca había podido nombrar. Esa semilla, sembrada por casualidad, germinaría de manera extraordinaria cuando, años más tarde, conoció personalmente a algunos de los discípulos directos de Jesús. El apóstol Juan ya era un anciano cuando visitó Antioquía por primera vez. Ignacio tenía entonces 22 años y trabajaba como escriba para un magistrado romano, cargo que le daba acceso a información privilegiada sobre la administración imperial. Juan era un hombre de presencia magnética, con cabellos blancos como la nieve y ojos que parecían haber visto el propio cielo abrirse. Al hablar de Jesús, su voz adquiría una cualidad casi musical, como si cada palabra fuera una nota de una sinfonía celestial. Contaba con detalle las mañanas junto al lago de Genesaret, cuando Jesús caminaba junto a la orilla y su manto blanco ondeaba en la brisa matinal. Describía el aroma del pan que se multiplicaba en manos del Maestro, el sabor del vino convertido, del agua en las bodas de Caná, el sonido de la voz de Cristo calmando tempestades con una autoridad que hacía callar incluso a los vientos. Fue Juan quien bautizó a Ignacio en las aguas frías del río Orontes, en una mañana de invierno, cuando la niebla cubría la superficie como un velo nupcial. Salir de esas aguas marcó no solo su conversión, sino el inicio de una transformación que lo llevaría inevitablemente al choque con el poder imperial. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna.
Desde aquel día, Ignacio se dedicó por completo a predicar el Evangelio, primero como diácono, luego como presbítero, hasta ser consagrado obispo de Antioquía por el mismo Juan, en una ceremonia celebrada en una vivienda modesta, iluminada únicamente por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes blanqueadas. Como obispo, Ignacio convirtió la comunidad cristiana de Antioquía en una verdadera familia espiritual. Sus homilías eran célebres no solo por su profundidad teológica, sino por la pasión con la que defendía la unidad de la Iglesia y la divinidad de Cristo. Hablaba con una elocuencia nacida no de los libros, sino de la experiencia mística de quien había encontrado al Dios vivo en persona. Sus sermones sobre la Eucaristía eran especialmente conmovedores. Describía el pan consagrado como si pudiera sentir físicamente la presencia de Cristo y, al elevar el cáliz, sus manos temblaban de emoción. Los fieles percibían en él no solo a un creyente, sino a alguien que vivía en íntima comunión con el resucitado, como si respirara el mismo aire que él. Pero esa pasión que lo hacía un líder espiritual extraordinario también lo convirtió en objetivo de las autoridades romanas. El emperador Trajano había desatado una de las persecuciones más sistemáticas contra los cristianos, no por rencor personal, sino por razones de Estado. El cristianismo amenazaba la cohesión del imperio, pues sus seguidores se negaban a ofrecer incienso a los dioses romanos y al propio emperador. Para Roma, eso no era un asunto religioso, sino un acto de traición política. Quien no reconocía la divinidad del emperador era, por definición, un rebelde. El enfrentamiento se volvió inevitable cuando Ignacio rehusó participar públicamente en una ceremonia en honor a Trajano durante una visita imperial a Antioquía. El acto tuvo lugar en la plaza principal de la ciudad, engalanada con estandartes púrpura y oro, perfumada con incienso de las provincias orientales. Miles de ciudadanos se reunieron para ver al emperador, imponente en su toga bordada con hilos dorados que reflejaban la luz del sol como diminutos espejos. Al llegar el momento de inclinarse y ofrecer incienso al altar imperial, Ignacio permaneció erguido y en silencio, su postura más elocuente que cualquier proclama de resistencia. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Trajano, acostumbrado a la sumisión absoluta, vio en esa desobediencia muda un desafío directo a su autoridad. Sus ojos, habituados a ver hombres temblar ante su presencia, hallaron en los de Ignacio una serenidad desconcertante. Allí estaba un hombre que no temía a la muerte, y ese poder interior Roma no sabía combatir. La orden de arresto se emitió de inmediato, pero Trajano, en un gesto de crueldad calculada, determinó que la ejecución no sería inmediata. Ignacio sería trasladado a Roma para ser exhibido y ejecutado en el Coliseo ante la multitud, como escarmiento para todos los cristianos del imperio. El viaje de Antioquía a Roma se prolongó casi un año. Ignacio viajó en una caravana de prisioneros, encadenado día y noche, bajo la feroz vigilancia de soldados a quienes él se refería como los 10 leopardos por su crueldad. Sin embargo, aquella travesía forzada se convirtió en uno de los peregrinajes espirituales más extraordinarios del cristianismo primitivo. En cada ciudad donde la caravana se detenía, las comunidades cristianas se reunían en secreto para visitarlo, recibir su bendición y escuchar sus palabras. Fue durante ese periplo que Ignacio escribió sus famosas cartas a las iglesias, textos que se convirtieron en joyas teológicas y espirituales para las generaciones venideras. Sus manos, heridas por las cadenas, temblaban al escribir, pero sus palabras fluían con claridad profética. A los cristianos de Éfeso les habló de la unidad eclesial, comparándola con un coro celestial donde cada voz contribuye a la armonía. A los de Magnesia les instó a obedecer a los obispos como representantes de Cristo en la tierra. A los de Trales les advirtió contra los herejes que negaban la humanidad o la divinidad de Jesús. Cada misiva era un testamento espiritual, redactado con la conciencia de quien se preparaba para el encuentro definitivo con el Creador.
La carta a los romanos reveló la profundidad mística de su vocación martirial. «Soy trigo de Dios», escribió, «y seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo». Esas palabras, trazadas a la luz temblorosa de una lámpara en una posada de Asia Menor, mostraban una comprensión del martirio que superaba el sacrificio meramente humano. Para Ignacio, su muerte no sería el fin de una vida, sino una participación mística en la pasión de Cristo, una transformación sacramental que lo uniría eternamente al Cordero inmolado. A lo largo del viaje, su cuerpo se consumía. Las cadenas habían dejado cicatrices profundas en sus muñecas que nunca sanaron totalmente. La escasa alimentación y las penosas condiciones le hicieron perder peso drásticamente. Sus cabellos, antes castaños, tornáronse blancos y su piel palideció, contrastando con el fulgor cada vez más intenso de sus ojos. Incluso los soldados que lo custodiaban notaron lo sobrenatural de aquel prisionero. Mientras los demás condenados se desesperaban o amotinaban, Ignacio conservaba una serenidad que rozaba la alegría. Cantaba salmos durante las marchas, bendecía en silencio la mísera ración de comida y agradecía a Dios hasta por las cadenas que le laceraban los brazos. Esa transformación física reflejaba una metamorfosis espiritual aún más profunda. Ignacio experimentaba lo que los santos llaman muerte antes de la muerte, una purificación interior tan intensa que el ego se disuelve para dar paso a la presencia divina. Sus ayunos forzados se convertían en momentos de éxtasis, sus dolores físicos en comunión con el sufrimiento de Cristo, y hasta las humillaciones de los soldados las recibía como gracias que lo acercaban a la cruz. Cuando la caravana llegó finalmente a las puertas de Roma, Ignacio ya no era el mismo, físicamente irreconocible, enfermizo, encanecido, marcado por las cadenas y el sol. Era sin embargo un relicario viviente, un hombre en quien la presencia del Cristo resplandecía. Los cristianos romanos que lo vieron en sus últimos días aseguraron que su rostro irradiaba una luz que no era de este mundo, y que su voz consolaba con un poder que solo el Espíritu Santo podía conferir. La víspera de su muerte pasó en la húmeda y fría prisión mamertina, la misma donde, según la tradición, estuvieron encarcelados los apóstoles Pedro y Pablo. Ignacio oró toda la noche, alternando súplicas fervientes con silencios contemplativos. Los guardias del pasillo relataron haberlo escuchado conversar con un interlocutor invisible y percibieron en su celda un leve aroma de flores, como si un jardín se hubiese difundido en el suelo de piedra. Al amanecer del día de la ejecución, Roma entera vibró con solemne expectación. El Coliseo había sido preparado para el espectáculo. La arena se cubrió con arena nueva, destinada a absorber la sangre del mártir. Las fieras, leones africanos y tigres asiáticos habían permanecido en ayuno 3 días para aumentar su ferocidad. Los organizadores sabían que la multitud romana exigía no solo la muerte, sino el drama, no solo la sangre, sino la emoción. Conducido por los pasadizos subterráneos, sus pasos resonaron como una procesión sagrada. Había pedido vestir sus ornamentos episcopales, una sencilla túnica blanca que para él simbolizaba la dignidad de pastor del rebaño de Cristo, y sus manos, libres de cadenas por primera vez en meses, temblaban no de miedo, sino de éxtasis místico. Sabía que estaba a punto de vivir el instante para el cual toda su existencia había sido preparación. Al emerger en la arena, un rugido ensordecedor lo recibió. 50.000 voces se levantaron a la vez, creando una cacofonía que hizo vibrar las piedras del monumento. El sol del mediodía caía implacable, y el calor ondulaba el aire en olas visibles. El aroma de la multitud, sudor, perfumes, comida, vino, se mezclaba con el olor salvaje de las fieras tras las rejas. Ignacio caminó hacia el centro con paso firme, a pesar de la fragilidad que lo consumía. En el palco imperial, Trajano observaba con mirada calculadora. Para él, aquella ejecución no era solo el castigo de un disidente, sino una demostración de poder frente al imperio. Roma
debía mostrar que incluso los líderes espirituales más respetados no escaparían de la justicia imperial. A su lado, senadores y patricios comentaban la valentía o la locura de aquel hombre que prefería la muerte antes que renegar de su fe. El verdadero drama, sin embargo, se desató en los graderíos populares. Muchos cristianos, habiendo conseguido asientos, presenciaban el martirio de su obispo. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban en susurros, y varios cerraban los ojos para no ver la carnicería inminente. Entre ellos, hombres y mujeres bautizados por Ignacio, niños que recibieron su primera comunión de sus manos, ancianos que hallaron en sus prédicas la paz ante la muerte. Para ellos, aquello no era un espectáculo sangriento, sino el momento supremo de su fe. Ver a su pastor entregar la vida por Cristo era tragedia y al mismo tiempo confirmación gloriosa de sus creencias. Ignacio alzó los ojos al cielo. El intenso azul de Roma, sin una sola nube, le pareció una puerta abierta a la eternidad. Murmuró una última oración y aquellos cerca de él vieron lágrimas de gozo rodar por sus mejillas demacradas. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Gratitud por ser digno de morir en el nombre de Jesús. Gratitud por ofrecer su vida como sermón final, más elocuente que cualquier palabra. El rugido de las fieras aumentó cuando las jaulas se abrieron. Majestuosos leones de melena dorada, músculos ondulantes y ojos amarillos brillantes, salieron con la grandiosidad de reyes de la creación. Uno de ellos, un macho adulto de impresionante melena, se detuvo ante Ignacio contemplándolo con una curiosa reverencia, como si reconociera en él algo sagrado. Durante esos instantes eternos, toda la arena y los graderíos quedaron en un silencio sobrenatural, como si la creación aguardara una señal celestial. Ignacio pronunció palabras que solo él y Dios oyeron, sus labios moviéndose en una última plegaria. Sus ojos se cerraron como los de quien va a sumergirse en aguas tranquilas. Al abrirlos de nuevo brillaban con una luz que no era de este mundo, un resplandor interior que delataba que su alma ya rozaba la eternidad. Lo que el mundo intentó apagar se había vuelto eterno. Lo que siguió fue rápido, paradójicamente sereno. Las fieras cumplieron su papel, pero incluso en los momentos finales nadie oyó gritos de agonía ni súplicas de piedad. Solo el murmullo de oraciones ahogadas por el bramido de las bestias y el clamor de la multitud que volvía a la vida. El frágil cuerpo de Ignacio se desvaneció en la arena como un grano de trigo convertido en pan, cumpliendo la profecía que él mismo había escrito meses atrás. Cuando todo concluyó, ocurrió algo extraordinario. En lugar de vítores, un silencio inusual envolvió al público. Muchos espectadores, incluidos los que solo buscaban sangre, abandonaron el anfiteatro con el semblante turbado. Había algo en la forma en que aquel hombre abrazó la muerte que desafiaba toda lógica. Los cristianos presentes, aunque afligidos por la pérdida, sabían que habían sido testigos no de una derrota, sino de una victoria. La victoria definitiva del espíritu sobre la materia, de la fe sobre el miedo, del amor sobre el odio. En los días siguientes, la noticia del martirio de Ignacio se propagó velozmente por las comunidades cristianas del imperio, sorprendiendo incluso a las autoridades romanas. Mensajeros partieron de Roma, llevando no solo la noticia de su muerte, sino relatos detallados del valor extraordinario con que el obispo de Antioquía afrontó su destino. Sus cartas, escritas durante el viaje, comenzaron a circular como reliquias preciadas, copiadas a mano por escribas que las consideraban no solo documentos históricos, sino textos inspirados. Trajano, que había planificado el martirio como muestra de fuerza, descubrió con asombro que logró el efecto contrario. La muerte de aquel hombre simple de Antioquía se convirtió en símbolo poderoso. En lugar de desalentar a los cristianos, inspiró a nuevas generaciones dispuestas a morir por su fe. El emperador comprendió entonces que no combatía simplemente una religión, sino un fenómeno espiritual que crecía con cada acto de persecución. Las consecuencias del martirio de Ignacio trascendieron los límites del cristianismo primitivo, e incluso los filósofos estoicos romanos
aludieron en sus escritos a estos bárbaros orientales, que enfrentaban la muerte con una serenidad superior a la de los mismos sabios grecorromanos. La diferencia era la motivación. Los estoicos buscaban coraje en la razón y el autocontrol. Los cristianos, en el amor a Cristo, amor al prójimo, amor incluso a los perseguidores. Sin embargo, fue en las comunidades cristianas donde su impacto fue más profundo y duradero. La figura de Ignacio se erigió como prototipo del obispo mártir, aquel que sella con su sangre la veracidad de su prédica. Sus cartas, especialmente la dirigida a los romanos, fueron preservadas como tesoros teológicos que influirían en la doctrina sobre el martirio, la Iglesia y la Eucaristía. La imagen del trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras, para convertirse en pan puro de Cristo, inspiró a generaciones de creyentes a ver en el sacrificio un acto de comunión mística más que una derrota. La fecha de su martirio, el 17 de octubre, se convirtió en fiesta litúrgica, celebrada durante siglos. En las posteriores persecuciones bajo Decio y Diocleciano, el nombre de Ignacio fue invocado por quienes se preparaban a dar su vida. Mujeres y hasta niños recordaban su ejemplo. La pequeña Inés, mártir a los 13 años, habría susurrado su nombre antes de entregarse a los verdugos. El joven Tarcisio, muerto a los 15 en defensa de la Eucaristía, llevaba consigo una copia de la carta a los romanos. Paradójicamente, el intento de Roma por erradicar el cristianismo mediante el terror produjo el efecto contrario. Cada martirio generaba nuevos conversos. Cada ejecución pública se volvía un sermón silencioso, más elocuente que 1000 predicaciones. Como afirmó Tertuliano, el sanguem martyrum semen est ecclesiae. El sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, y entre todos los primeros mártires, Ignacio ocupó un lugar singular, no solo por el valor de su muerte, sino por la claridad teológica de su testimonio. Sus escritos muestran a un hombre que había alcanzado una comprensión mística del martirio más allá del mero heroísmo humano. Para Ignacio, morir por Cristo no era solo un acto de fidelidad, sino una participación sacramental en la pasión del Señor. Su muerte no fue fin, sino transformación. Así como el grano molido da pan, el mártir sacrificado alimenta espiritualmente a la Iglesia. Esta visión teológica influyó profundamente en la espiritualidad cristiana, sobre todo en la devoción eucarística y la teología del sacrificio. El legado de Ignacio se extendió también a la organización eclesiástica. Defendió la autoridad episcopal como garante de la unidad de la Iglesia. Para él, la Iglesia sin obispo era rebaño sin pastor, familia sin padre, cuerpo sin cabeza. Esta eclesiología, forjada en la persecución, resultó esencial para la supervivencia y expansión de la Iglesia primitiva. Durante los siglos de represión, fueron los obispos, inspirados por Ignacio, quienes mantuvieron la unidad y ortodoxia de las comunidades cristianas. Pero la influencia de Ignacio trascendió lo institucional para tocar lo humano más profundo. Su viaje de Antioquía a Roma simbolizó la peregrinación espiritual, la ruta del alma que abandona seguridades terrenas para lanzarse al misterio divino. Las cadenas que lo sujetaron representaron tanto la persecución externa como las ataduras interiores que todo buscador debe romper para encontrar la libertad verdadera. Su transformación física, adelgazamiento, canas repentinas, palidez creciente, simbolizó la purificación necesaria para el encuentro con lo absoluto. El Coliseo, escenario de su muerte, adquirió un significado ambivalente en la memoria cristiana. Por un lado, brutalidad del imperio, sed de sangre de la multitud, crueldad refinada que convierte la muerte en espectáculo. Por otro, lugar donde se manifestó la victoria final del espíritu sobre la materia, de la fe sobre el miedo, del amor sobre el odio. La arena teñida con su sangre fue considerada suelo sagrado, y por siglos peregrinos visitaron el sitio en secreto para orar y renovar su fe. Los leones que devoraron su cuerpo llegaron a simbolizar en la iconografía cristiana no solo la brutalidad pagana, sino las pasiones internas devoradoras,
orgullo, ira, sensualidad, que solo el sacrificio radical del yo puede vencer. El hecho de que Ignacio enfrentara a las fieras sin resistencia física, pero con una resistencia espiritual absoluta, enseñó la verdadera valentía cristiana. No la del guerrero que lucha, sino la del cordero que se ofrece. La figura de Trajano, el emperador que ordenó su ejecución, adquirió un simbolismo en la reflexión posterior. Representaba el poder terrenal en su máxima expresión, militar, político, administrativo, pero también su impotencia esencial. Todo el aparato imperial, con legiones y anfiteatros, resultó inútil ante la fuerza interior de un hombre desarmado, cuyo sacrificio reveló un poder superior. La paradoja histórica es evidente. Trajano es recordado principalmente por martirizar a Ignacio, mientras que Ignacio es venerado universalmente como santo y doctor de la Iglesia. Esa inversión de valores, el poderoso olvidado, el perseguido glorificado, ilustra una de las lecciones más profundas del martirio. La verdadera fuerza no está en destruir, sino en entregarse. La verdadera victoria no está en derrotar al enemigo, sino en transformarlo con el ejemplo. La verdadera inmortalidad no reside en monumentos de piedra, sino en vidas transformadas por el sacrificio. Ignacio encarnó esa ley existencialmente, y por ello, enfrentó la muerte no como derrota, sino como gloriosa coronación. El Coliseo donde murió hoy es ruina visitada por turistas. El imperio que lo condenó ha desaparecido de la historia. Los emperadores que ordenaron su fin son recordados por su crueldad. Pero Ignacio, el prisionero encadenado que marchó hacia la muerte cantando salmos, permanece vivo en la memoria y el corazón de la humanidad. Sus palabras siguen consolando a los afligidos, inspirando a los cobardes y guiando a los perdidos. Lo que el mundo intentó apagar se volvió eterno. Lo que buscó silenciar con la muerte amplificó su voz a través de los siglos. La sangre derramada en la arena se convirtió en semilla de un árbol cuya sombra hoy cubre todo el orbe. Su cuerpo fue devorado por las fieras, mas su alma, como él mismo profetizó, se transformó en pan puro de Cristo para alimentar la fe de incontables generaciones. Tal vez esa sea la lección más honda del martirio de Ignacio, que existe una forma de victoria que solo se alcanza aceptando la derrota, una forma de vida que exige morir, una forma de hallarse que demanda perderse por completo. Es la lógica paradójica del Evangelio, perfectamente encarnada en él y que sigue desafiando, provocando e inspirando a todos los que buscan el sentido último de la existencia.